Muy bien, continuando, entonces vamos a ver la diferenciación entre alimentación y nutrición y para eso vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces vemos en este pequeño cuadro la definición de nutrición. El Tratado de Mateix Verdú, este libro, nos dice de que la nutrición es una ciencia compleja que se nutre de otras ciencias más básicas. O sea, para entender la nutrición, la persona tiene que conocer algo de fisiología, algo de bioquímica y algo de bromatología. Cada una de esas son ciencias que le ayudan a entender. Entonces, fisiología es cómo funciona el cuerpo. La bioquímica quiere decir los elementos químicos que están contenidos en los organismos vivos. Y la bromatología se refiere a la selección de alimentos, la clasificación de los alimentos. Entonces, si una persona sabe cómo funciona el cuerpo, sabe la composición de los elementos que componen la vida, y si la persona sabe la clasificación de los alimentos, puede conocer muy bien la nutrición. La nutrición, nos dice este autor, de que es la forma que los nutrientes se convierten en partes del cuerpo. Esta nutrición depende de procesos fisiológicos y bioquímicos. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de enzimas, hormonas, biodegradación. Si se dan cuenta, todos estos términos son términos que están en los libros. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de términos que están en los libros. Así como cuando hablábamos de alimentación, hablábamos de los elementos que hay en el mercado. En alimentación hablábamos de papa, camote, huevo, pescado, lo que hay en el mercado. Cuando hablamos de nutrición, ya estamos hablando de otro tipo de conceptos. Estamos hablando de enzimas, hormonas, biodegradación. Cuando hablamos de nutrición, vamos a diferenciarlo plenamente porque la nutrición es un proceso involuntario. Es todo lo que ocurre después de que la persona ya ingirió el alimento, se forma un bolo alimenticio y al ingerirlo la persona, al pasarlo, comienza a haber todo un proceso con ese alimento, ¿no? De transformación, un proceso de degradación, biodegradación y de asimilación. Todos esos procesos lo ve la ciencia de la nutrición. ¿Qué pasa con ese alimento cuando lo ingerimos? ¿Cómo así se transforma? ¿Cómo así lo aprovechamos? Entonces, entonces ya hemos visto la diferencia entre alimentación y nutrición. Parecen términos semejantes, pero no es lo mismo, no es igual. Alimentación nos referimos a los alimentos y en nutrición nos referimos ya a los nutrientes. Los nutrientes, hay varios tipos de nutrientes, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a seguir compartiendo la pantalla para seguir desarrollando el tema. Ahora sí, en esta diapositiva estamos viendo respecto a los nutrientes. ¿Qué cosa será un nutriente? Hemos visto que la nutrición maneja nutrientes. Los nutrientes en la dieta, en general, los nutrientes que existen en todos los alimentos, todos los nutrientes contenidos en los alimentos son varios, son diversos, pero se ha tratado de clasificarlos en algunos pocos nada más. Respecto a un nutriente, este autor nos dice que un nutriente es el material que necesitan las células de un organismo para producir energía, para crecer, para que funcione el metabolismo
Entonces, en otras palabras, un nutriente para este autor es material para que el cuerpo funcione bien. Este otro autor, Krauss, nos dice de que un nutriente es una sustancia química que procede del exterior de la célula. Si alguien consume una manzana, esa manzana tiene algunos nutrientes, ¿no? Entonces esa persona que lo consume la manzana está administrándose, está ingiriendo nuevos nutrientes para su propio organismo. Este autor nos menciona respecto al nutriente de que es todo aquello que nutre o alimenta, o sea que aumenta la sustancia del cuerpo de la persona o del animal, también puede ser. Los nutrientes hay varios: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Si se dan cuenta, los nutrientes son componentes, partecitas de los alimentos. Cuando vamos al mercado no pedimos proteínas o grasas, pedimos alimentos, ¿no es cierto? Pueden pedir carne o huevo, y ese huevo o esa carne es rico en proteínas, contiene proteínas. O alguien podría pedir fideos, camote, y esos camotes contienen carbohidratos, contienen harinas. Entonces, los alimentos, todos los alimentos contienen diferente tipo de nutrientes. O si alguien pide una mantequilla o consume una mantequilla, está consumiendo en más cantidad el nutriente llamado grasa. Acá vemos un cuadro que nos hace ver la clasificación de todos los nutrientes. La cantidad de nutrientes que hay en los alimentos es múltiple, es muy variada, es muy grande. Pero aquí se han clasificado de dos maneras, importantes. Los nutrientes que son macronutrientes o nutrientes grandes son estos de aquí: las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Se dice que son nutrientes grandes o macronutrientes porque el cuerpo los consume en una cantidad grande, por lo general más de 10 gramos. Si pedimos un pan, por ejemplo, un pan pesa 30 gramos, entonces está consumiendo el carbohidrato o el glúcido o el azúcar en una cantidad que tu cuerpo requiere bastante, ¿no? Más de 30 gramos. Entonces, por eso se llama un macronutriente, una cantidad grande de este nutriente, que es el carbohidrato. Ahora, si alguien consume una tajada de queso de 20 gramos, es una cantidad grande de proteínas que la persona está ingiriendo. Este nutriente, la proteína, es un macronutriente porque se consume en una cantidad grande. El cuerpo requiere una cantidad grande. Ahora, si la persona consume palta, una tajada, o consume aceite de oliva, está consumiendo lípidos o grasas. Y eso también se consume una cucharada, una cantidad grande de nutrientes que requiere el cuerpo. Estos tres son los macronutrientes. Ese término macro significa grande. Así como hay macronutrientes o nutrientes grandes, el cuerpo también requiere nutrientes pequeños, son los micronutrientes. Esos micronutrientes se denominan las vitaminas y los minerales. Cada uno de estos nutrientes, los grandes y los pequeños, cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso de las vitaminas y minerales, la función que cumplen es una función protectora. Protegen al organismo de las enfermedades. Es como un escudo que le va a proteger al niño de enfermarse. Esa función cumplen los micronutrientes, las vitaminas y minerales. Hay otra función que cumplen las proteínas, que es la función de regenerar tejido o crear nuevo tejido o reparar el tejido que se ha dañado. Es una función plástica o una función que le hace crecer al organismo, ¿no? El único nutriente que ayuda a crecer son las proteínas.
Aquí hay varios representantes, ¿no?, de las proteínas. Los alimentos que contienen proteínas o que son ricos en proteínas. Y este grupo de alimentos llamados glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares o harinas o almidones tienen la función de dar energía. Este grupo de nutrientes, los lípidos, también dan energía, pero dan más cantidad de energía. Tienen una densidad calórica más grande. Para poder diferenciar estos tres grupos fácilmente, el primero que vamos a descartar es los lípidos. Lo que son lípidos son los que son grasosos, ¿no? La mantequilla, el sebo de la carne, ¿no? El sebo, la manteca, el maní, la almendra, la nuez, el aceite, todos esos alimentos son grasosos. Entonces, para diferenciar este grupo de lípidos son los que son grasosos o aceitosos, la palta, el maní, todos ellos. Este grupo de proteínas lo vamos a diferenciar de los demás porque son de origen animal o derivados del animal. Carne, leche, queso, huevo, yogur, pescado, atún. De origen animal o derivados del animal. O sea, lo han transformado, lo han procesado la leche de vaca y han sacado queso, yogur, otros elementos. Entonces, si no es grasa y no es alimento de origen animal, entonces es carbohidrato o glúcido, ¿no? Pan, arroz, papa, fideos, todos ellos. Hasta aquí es el conocimiento que vamos a llegar, lo que vamos a manejar nosotros. En la ciencia de la nutrición se subdivide, se complica más, pero ya no tiene una aplicación muy práctica para ustedes. Por eso, hasta aquí nada más es que vemos la clasificación. Pero estos glúcidos se subdividen a muchos más, pero son términos que son difíciles de manejar por ahora y no es el conocimiento que queremos dar, solamente queremos enseñar la clasificación. Los nutrientes de todos los alimentos se clasifican en dos: macronutrientes, los nutrientes grandes, y micronutrientes, los nutrientes chiquitos. Son macronutrientes porque el cuerpo requiere una gran cantidad. Proteínas, por ejemplo, una presa de carne es una cantidad grande. Glúcidos o carbohidratos requiere arroz, casi medio plato de arroz se sirven algunos, es una cantidad grande. Lípidos, una cucharada de aceite, una tajada de palta, es una cantidad grande, son macronutrientes. Y micronutrientes se les llama micronutrientes porque las vitaminas y minerales que la persona ingiere en todo el día, por lo general, son menos que 1 gramo. Menos que 1 gramo es el requerimiento de vitaminas y minerales en caso de la persona. Bien. Entonces, hasta ahí hemos avanzado el tema de los nutrientes y la diferencia entre alimentación y nutrición.